Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de segundo grado de la asignatura Formación Cívica y Ética a Aprende en Casa 2. Mi nombre es Jorge Alberto Zúñiga Estrada y me da gusto estar con ustedes en esta sesión titulada Mis espacios de convivencia. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante atender las medidas de salud para evitar contagios. Usen cubrebocas y lávense constantemente las manos con agua y jabón. En esta sesión se explicará qué son los espacios de convivencia y se mencionarán ejemplos mediante los testimonios de algunas y algunos adolescentes. Asimismo, se describirán algunos de los rasgos de la cultura incluyente e intercultural que prevalecen en los espacios de convivencia. La finalidad es que ustedes comprendan la importancia de esos espacios en las interacciones que tienen con sus familiares y con otras personas, mediante la inclusión y el reconocimiento de la diversidad. Pónganse cómodas y cómodos o bien ubíquense en el lugar donde puedan estar atentas y atentos y tomar nota de la información, así como realizar algunas de las actividades que les propondré. Recuerden que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Tengan a la mano su cuaderno u hojas blancas, un bolígrafo o lápiz, su libro de texto para hacer anotaciones y consultar lo que consideren necesario. Asimismo, preparen un compás o un objeto circular de unos 3 centímetros de diámetro y una regla. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. La adolescencia es una etapa donde buscan relacionarse con más personas, debido a que su personalidad, ideas, intereses, gustos e inquietudes cambian, además de que empiezan a ser más independientes, sobre todo en la toma de decisiones. Por tal razón, quieren interactuar y relacionarse con personas que están más allá de su círculo familiar, sobre todo con sus pares o incluso les gustaría o preferirían pasar y convivir más tiempo con ellas y ellos. Un motivo es que están en la búsqueda y construcción de su identidad, es decir, están definiendo quién ser y cómo ser. Ahora bien, así como amplían sus relaciones personales, de igual modo se desenvuelven en diversos espacios donde interactúan mediante la convivencia y van fomentando lazos de amistad, compañerismo, colaboración, etc. Esta situación les permite socializar y sentirse parte de uno o varios grupos, fortalecer su identidad y su desarrollo personal. Pero, ¿cuáles son esos espacios en los que ustedes conviven? ¿Esos espacios son inclusivos e interculturales? Les sugiero que anoten en su cuaderno algunas ideas al respecto y vayan complementándolas durante la sesión. A propósito de las preguntas, quiero compartirles un testimonio. Hace unos días conversaba en una sesión virtual con algunas y algunos estudiantes y me comentaban que tienen varios espacios de convivencia. Sin embargo, coincidían en que la casa y la escuela eran muy importantes, porque, entre otras razones, ahí pasan la mayor parte del tiempo. En cuanto a la inclusión, expresaron que no siempre se practica. Respecto a la interculturalidad, mencionaron que entre sus familiares hay integrantes de origen extranjero o de alguna etnia. ¿Ustedes qué piensan respecto a esos testimonios? Algo que también es necesario mencionar es que dependiendo del tipo de localidad en la que se encuentren, es decir, si es rural o urbana, algunos de esos espacios de convivencia pueden variar y otros son similares. Por ejemplo, en las ciudades hay parques o centros deportivos, en tanto en las poblaciones rurales los lugares de convivencia pueden ser la cancha deportiva o el centro de la localidad. En fin, cada una y uno de ustedes seguramente ha notado o tiene en mente cuáles son sus espacios de convivencia. Justamente de eso se trata esta sesión, de que los tengan presentes porque conocerán más al respecto. Desde luego, debido a la situación que estamos viviendo, todas y todos hemos tenido que limitar nuestros encuentros en esos espacios. Sin embargo, estoy convencido que mediante el uso de la tecnología han logrado crear otros espacios de convivencia para seguir estando en contacto con sus amigas y amigos.
compañeras y compañeros, sus familiares y otras personas más. Pero, ¿qué les parece si vamos profundizando en el tema? Para ello les invito a escuchar y ver los testimonios de algunas y algunos adolescentes que nos compartieron sus experiencias en nuestra sección La Voz de la Juventud, en relación con cuáles son sus espacios de convivencia y por qué los consideran así. En el receso, porque ahí platico con mis compañeros. En los fines de semana voy a casa de mis abuelos a platicar y a comer en su casa. Y en vacaciones voy a visitar a mi familia que vive en otra ciudad. Normalmente paso ahí la Navidad. Para mí los espacios de convivencia son como la escuela, donde me relaciono con los compañeros de clase, el deportivo donde practicamos deporte y convivimos jóvenes de diferentes edades, y ahora con esta pandemia también pueden hacer las videollamadas. Mis espacios de convivencia son mi casa, donde aprendo a socializar y me instruyen valores. Los parques, porque es el lugar donde me puedo encontrar con mis amigos y amigas. Los centros comerciales, donde puedo pasar momentos agradables y de convivencia con mis amigos y familia. Mi escuela, donde interactúo con mis amigos, amigas y profesores. En este tiempo de pandemia, las redes sociales son de gran importancia porque a través de ellas me mantengo cerca de mis familiares, profesores y amigos. Mi casa, la escuela, plazas y el deportivo, porque son lugares de encuentro entre personas. ¿Qué les pareció? ¿Qué espacios de convivencia de los que comentaron las y los jóvenes son similares a los de ustedes? Como escucharon, están haciendo referencia a sitios o lugares donde interactúan con sus familiares y amistades. Son varias las razones por las que recurren a esos espacios, tales como convivir con sus seres queridos, amigas y amigos, recrearse, conversar, pasar momentos agradables, practicar algún deporte, así como encontrarse con más personas. Pero no solo eso, sino también aludieron a que en esos espacios se fomentan los valores. Antes de precisar cuáles son esos espacios, les invito a ver el siguiente esquema y escuchar la explicación con la finalidad de precisar qué es un espacio de convivencia. La palabra espacio tiene distintas acepciones. Sin embargo, aquí lo vamos a entender como el lugar o sitio donde ustedes se desenvuelven para interactuar con las personas, fomentar sus relaciones sociales y realizar actividades afines a estas interacciones. Puede tratarse de un espacio físico o un espacio virtual. Por su parte, la convivencia se refiere a la acción de vivir o interactuar en compañía de otras personas. En un sentido más amplio, se trata de la coexistencia pacífica, armónica e inclusiva de personas en un mismo espacio. Por lo tanto, los espacios de convivencia son lugares físicos o virtuales de encuentro, donde conviven y socializan las personas. Estos, a su vez, pueden generar comunidades creando espacios donde interactúan y se relacionan directamente con grupos de pertenencia. De este modo, es que los espacios de convivencia son de vital importancia, sobre todo en la etapa de la adolescencia, ya que precisamente les permiten establecer vínculos con sus familiares, pero también con las personas con las que consideran que comparten gustos, intereses, ideas, incluso expectativas. Ahora es importante hacer una distinción entre espacios de convivencia y entornos. Si bien son términos que tienen relación, hay una diferencia entre estos. Como ya se mencionó, los espacios de convivencia son los sitios o lugares donde ustedes se desenvuelven para interactuar con otras personas. Por su parte, los entornos son aquellos elementos materiales, sociales o ambientales que se encuentran a su alrededor y que tienen una influencia en su conducta o sus acciones. Por ejemplo, las condiciones de los espacios o lugares, las condiciones de vida, el conjunto de ideas, formas de actuar, entre otros aspectos. En este sentido, sus espacios de convivencia forman parte del entorno, ya que este es un aspecto social más amplio. Pero, entonces, ¿cuáles son los espacios de convivencia? ¿Recuerdan cuáles comentaron las y los adolescentes? En el caso de ustedes, ¿cuáles son sus espacios de convivencia?
Les invito a ver el siguiente esquema. Casa u hogar es el espacio donde convive con sus familiares y personas cercanas a su círculo familiar. Escuela es uno de los espacios donde pasan más tiempo después de la casa, además con sus pares y docentes. Construyen saberes, desarrollan habilidades cognitivas, entre otros aspectos. Espacios deportivos. Pueden ser canchas, polideportivos, centros deportivos, gimnasios, albercas, pistas, así como otros lugares para ejercitarse y entrenar. Espacios recreativos. Por ejemplo, parques, centros de juegos de atracción, cines, explanadas, calles, etc. Espacios culturales. Casas de la cultura, teatros, centros de iniciación artística, centros comunitarios, espacios donde se promueven talleres, proyectos y actividades en beneficio de las personas de la comunidad. Sin embargo, también les permiten entablar relaciones con otras personas, con gustos e intereses afines a los suyos. En las comunidades rurales, cuando las personas trabajan en las labores del campo, las parcelas o los terrenos agrícolas forman parte de los espacios de convivencia. Asimismo, los lugares donde se lleva a cabo los tequios o las faenas. Espacios virtuales. Grupos en redes sociales, aulas virtuales y en las aplicaciones para la mensajería instantánea. Ahora, ¿qué les parece si con base en la información que hemos visto realizan la siguiente actividad? La idea es que hagan un esquema similar como el que vieron hace un momento, en el que ustedes anoten sus espacios de convivencia. Otra opción es que al finalizar la sesión realicen un collage o bien ilustren el esquema que elaborarán con las imágenes que representan sus espacios de convivencia. En una hoja dibujen un diagrama radial, usen su compás o el objeto circular. Al centro dibujen un círculo principal y alrededor entre 5 y 6 círculos. Con la regla, tracen líneas que unan al círculo principal con los de alrededor. En el círculo principal, escriban mis espacios de convivencia. En los círculos de alrededor, anoten los espacios en los que ustedes interactúan con sus familiares y amistades. En el ejemplo pueden ver algunos de los espacios que mencionaron las y los jóvenes que nos compartieron su testimonio. Algo en lo que quiero insistir es que los espacios de convivencia deben favorecer las relaciones pacíficas, armónicas e incluyentes. Otro aspecto es que en estos espacios también pueden presentarse un elemento más, la interculturalidad. Si por diversas razones establecen cierto tipo de convivencia que no se apegue a esas cualidades, es importante que lo reconsideren y sobre todo eviten las situaciones de riesgo. Por ejemplo, si están en un espacio deportivo, en la calle o en otros lugares donde hay violencia, actividades ilícitas, discriminación u otras acciones contrarias a los valores éticos, conviene evitarlos y reforzar la convivencia en aquellos espacios donde tienen la posibilidad de hacerlo, como es la casa o la escuela. En estos dos espacios tienen amplias posibilidades de dialogar, resolver situaciones de conflicto, llegar a consensos y promover una convivencia armónica e incluyente. A modo de ejemplo, en el siguiente fragmento audiovisual se explica por qué la escuela es un espacio de convivencia muy importante. La escuela es uno de los primeros espacios donde aprendemos a convivir y a resolver problemas en sociedad. Ahí es donde descubrimos y ponemos en práctica nuestra ética, porque reflexionamos acerca de lo que es correcto como individuos y como miembros de un grupo. ¿Coinciden con lo que se explicó en el video? Como se comentó previamente, en la escuela se construyen saberes no solo de tipo académico, sino que también se aprenden valores que favorecen la interacción y la convivencia con las demás personas. Otro aspecto de relevancia que debe manifestarse en los espacios de convivencia es la cultura incluyente e intercultural.
Por cultura incluyente e intercultural se entiende que es un conjunto de valores y prácticas que permiten reconocer la diversidad de personas, grupos, así como culturas que interactúan en los espacios y propiciar que sus integrantes sean parte de una misma comunidad. El reconocimiento de la diversidad de personas, grupos y manifestaciones culturales distintas es esencial para establecer una convivencia armónica y pacífica. De manera más específica, la inclusión es la acción de reconocer las diferencias y favorecer que las personas se integren como parte de un grupo o comunidad. Por su parte, la interculturalidad es la presencia e interacción entre dos o más culturas que comparten sus formas de ser en un mismo espacio. Por tal motivo, los espacios de convivencia conforman un elemento social que no solo tiene importancia a nivel individual, sino también para el conjunto de personas que se desenvuelven ahí, ya que implica que todas y todos se sientan parte de esos espacios. Por ejemplo, las personas con discapacidad, las y los migrantes nacionales y extranjeros, integrantes de los pueblos originarios, las y los adultos mayores, niñas, niños y adolescentes. En este sentido, la cultura incluyente e intercultural implica realizar acciones que eviten la discriminación, la exclusión o la segregación, debido a ideas y actitudes que usan las diferencias como pretexto para rechazar o excluir, no tolerar, evitar el diálogo e incluso evitar favorecer a determinados sectores de la población con las condiciones necesarias para su desarrollo personal. Ahora bien, ¿qué les parece si vemos y escuchamos a las y los adolescentes que previamente nos compartieron su testimonio? Pero en este caso, explican cómo se manifiesta la cultura incluyente o bien la inclusión en sus espacios de convivencia. En la escuela, cuando hay convivios, los maestros tratan de ponernos en equipos con personas que casi ni conocemos. Y al final, logran que todos nos llevemos bien. Pero también en mi familia, cuando nos reunimos, jugamos juegos de mesa y cenamos todos juntos. ¿Cómo se manifiesta la cultura incluyente en los espacios de convivencia que mencionaste? No discriminar a ninguna persona, ni por su forma de vestir, ni por su forma de hablar. Todos somos iguales. Sí, la cultura incluyente está en los espacios de convivencia cuando aceptamos, toleramos y respetamos o convivimos con personas de diferentes ideologías, géneros, razas o religiones, es decir, no le hacemos el feo a ninguna persona. Cuando salgo a convivir con mi familia o amigos, trato de ser empática con las personas con discapacidad. No invado los lugares que están destinados para ellos y si es necesario, les ofrezco mi ayuda. Por ejemplo, en una ocasión encontramos en el metro a una persona con debilidad visual que estaba caminando hacia las vías. De inmediato corrí a decirle que por ahí no era el camino y le indiqué por dónde debía ir. En su caso, ¿cómo consideran que se propicia la cultura incluyente en sus espacios de convivencia? Como apreciaron, hay distintas maneras en que se manifiesta la cultura incluyente. Por ejemplo, mencionaron casos que tienen que ver con el respeto o las demás personas, la tolerancia, la convivencia, la empatía, así como no discriminar o rechazar por la forma de vestir o hablar. También destacaron que la inclusión se da cuando se reconoce que existen diferencias entre quienes conviven en un espacio y también cuando se es consciente de que hay personas que tienen necesidades específicas. Por ende, es necesario tener actitudes y comportamientos que los hagan sentirse parte de los espacios de convivencia. Les sugiero que escriban en su cuaderno o en el esquema que hicieron hace un momento algunas ideas en relación con la cultura incluyente en sus espacios de convivencia. A continuación, les invito a ver y escuchar nuevamente a las y los adolescentes que nos han compartido sus testimonios, pero ahora respecto a cómo se expresa la interculturalidad en sus espacios de convivencia. A mi escuela llegó una nueva estudiante que era indígena y en los recesos ella nos contaba sobre su cultura y nos enseñaba palabras en su idioma. En mi familia conocemos otras culturas cuando comemos platillos y vemos películas de otros países.
¿Cómo se manifiesta la interculturalidad en tus espacios de convivencia? Entre personas y grupos humanos donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. Sí, yo observo que hay interculturalidad en el municipio, ya que en mi colonia hay personas de varios estados del país y ahora hasta de Guatemala y Ecuador. Convivimos todos con diferentes costumbres, ideas y formas de pensar en esta misma colonia, acoplándome a las diferentes culturas de cada estado, con mucho interés y respeto. Por ejemplo, mi familia paterna es de Veracruz y mi familia materna es de Michoacán. Yo, que nací en el Estado de México, aprendo mucho de las costumbres de mis dos familias. En sus espacios de convivencia, ¿cómo se manifiesta la interculturalidad? Como comenté hace un momento, la interculturalidad hace referencia a la convivencia entre dos o más culturas. En nuestro país, esto es claro, ya que es una nación pluricultural. Adicionalmente, el fenómeno de la migración ha propiciado la interacción de personas con culturas distintas en un mismo espacio. Las y los adolescentes dieron cuenta en sus testimonios de cómo viven y cómo se expresa la interculturalidad en sus espacios de convivencia. Por ejemplo, mencionaron el respeto, reconocer que no hay culturas dominantes, sino que todas son igualmente importantes. Valorar lo que cada cultura aporta. También distinguen rasgos de la interculturalidad mediante los diversos grupos o personas de otras nacionalidades que están presentes en sus espacios. Además de reconocer el origen y la cultura de los integrantes de la familia. Como se dan cuenta, incluso en el espacio más próximo a ustedes, que es su casa, se manifiesta también la interculturalidad. Esto debido a que las y los integrantes de la familia pertenecen a grupos culturales distintos, ya sean que procedan de un pueblo originario, de otras entidades o de un país distinto al nuestro. Ahora, mediante los espacios virtuales, incluso debido a la influencia de los medios de comunicación desde su casa o la escuela, pueden reconocer diversas expresiones de la interculturalidad o relacionarse con personas que les comparten su forma de vida, creencias, costumbres y otras características de su cultura. Los invito a reflexionar a partir de la siguiente pregunta. ¿Consideran que la interculturalidad enriquece sus espacios de convivencia? ¿Qué rasgos o manifestaciones de la interculturalidad han adoptado? Escriban algunas ideas al respecto. La sesión está por terminar, por lo tanto, hagamos una breve recapitulación acerca del tema. Se explicó qué son los espacios de convivencia, los cuales se refieren a los lugares o sitios físicos y virtuales donde interactúan con otras personas. Estas interacciones se caracterizan por ser armónicas, pacíficas e incluyentes. Asimismo, se mencionaron algunos de esos espacios de convivencia, tales como la casa, la escuela, los espacios deportivos, los lugares de recreación y artísticos, entre otros, mismos que dependen también de la comunidad donde viven. Se comentó que es la inclusión, la interculturalidad, así como la cultura incluyente e intercultural. Esto con la finalidad de que puedan reconocer cómo se manifiesta en sus espacios de convivencia, sobre todo para favorecer interacciones basadas en el reconocimiento de la diversidad y los valores éticos, con el fin de que las personas sean parte de un grupo o comunidad, sin importar su origen, sexo, etnia, condición física o social o algún otro rasgo que las distingan. Les invito a consultar su libro de texto o los sitios electrónicos que traten lo referente a los espacios de convivencia y la cultura incluyente e intercultural. Reflexionen y dialoguen con sus familiares, amigas y amigos acerca de cómo pueden fortalecer sus diversos espacios de convivencia mediante la cultura incluyente e intercultural. Fue un gusto compartir esta sesión con ustedes. Recuerden que pueden aplicar lo aprendido en su día a día. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.